Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Y vamos a ver hoy día la segunda parte de esta visión del cielo. Y vamos a leer, igual que la semana anterior, de forma alternada. Yo inicio, ustedes después prosiguen y así alternadamente hasta el versículo 14. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en el medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en el medio de los ancianos, que estaba en pie el cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí decir: el que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, por tu palabra que ya hemos leído, porque ella, Señor, nos recuerda, Padre Celestial, lo que hemos aprendido, que tú eres digno, Señor, de recibir toda honra, gloria y alabanza, que tú estás sentado en un trono, el cual no está vacío, sino que tú reinas por sobre todas las cosas, que tú estás en control de todo. Y por eso podemos decir: estoy bien, como cantábamos recién. Podemos decir, Señor, que estamos completos, llenos de ti, Padre amado, a pesar de las dificultades, las pruebas, Señor, las tribulaciones. Tú, Señor, estás en control de todo. Gracias, Señor. Hoy deseamos escuchar nuevamente tu palabra. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, porque juntos queremos explorar la Escritura. Que tú nuevamente nos alientes, nos fortalezcas, Señor. Señor, nos establezcas, Padre Celestial, para vivir, Señor, en un mundo caído, pero siendo luz en la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, quisiera que fuésemos a Colosenses, capítulo 3, versículo 2, y vamos a recordar un poco lo que hicimos la semana anterior.
que de una u otra forma este pasaje resume un poco lo que estuvimos haciendo. Dice Colosenses 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿en dónde? A la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No pongáis vuestra mira en las cosas de la tierra, sino que arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hablamos la semana pasada, hermanos, que acá hay un cambio de plano, ¿cierto? Estábamos observando las 7 iglesias que están aquí en la tierra, ¿cierto? Que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, ¿cierto? Filadelfia y Laodicea. Y cada una de ellas tenía diferentes disyuntivas, diferentes problemas. Y el Señor les dice: tranquilos, yo estoy acá en el cielo, sentado en mi trono, controlando cada factor de sus vidas. Yo estoy controlando todo. Estén tranquilos, estén con paz. Y cantamos delante, ¿cierto?, este himno. Y el autor de ese himno, bueno, los que lo han leído, él perdió a su familia, perdió sus bienes y escribió este himno. Pareciera que fuera la historia de Job, donde pierde todo, su familia, sus hijos, todo. Pero él tenía una visión del cielo. Tenía una visión del cielo en donde decía: Dios está en control de mi vida. Dios va a proveer nuevamente. Dios me va a fortalecer. Dios me va a sacar de la situación en la cual estoy. Y de una u otra forma, nosotros también, hermanos, necesitamos ese mensaje en nuestra vida. Vimos que todos los seres en el cielo adoran a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que esta visión que Juan tiene del trono es majestuosa, que las características de este ser, el Cordero, eran inigualables. Vimos que los 24 ancianos representaban a la humanidad redimida, a los escogidos del Señor, y vimos que los seres vivientes representaban a la creación. Y todo su ser, toda su esencia se centraba en una cosa. ¿Cuál era? Adorar, ¿cierto?, a la Trinidad por los siglos de los siglos. Y su canto era: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Lo que cantamos hoy día al principio del culto. Hermanos, y vimos que producto de esa santidad, la ira de Dios cayó sobre el Hijo en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser partícipes de esta adoración. Esa ira cayó sobre el Hijo de Dios, por el carácter santo de Dios, que no puede ver el mal. Tu pecado y mi pecado lo cargó el Señor. Y ahora somos partícipes, ¿cierto?, de esta adoración. Y hoy, hermanos, vamos a ver la segunda parte de esta visión del cielo. Ya vimos la primera parte. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a aprender versículo a versículo de lo que este capítulo nos está diciendo. El versículo 1 nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Antes, hermanos, del siglo I y durante el mismo se utilizaban rollos escritos por ambos lados para fines de documentos privados como públicos. El carácter que tenga 7 sellos y que esté escrito por dentro y por fuera solamente nos está diciendo que lo que estamos viendo, lo que estamos contemplando es de suma importancia. De suma importancia. El que tenga tantos sellos es que realmente lo que se va a revelar es importantísimo, clave para toda la humanidad. Y vemos que la Biblia, también en Ezequiel capítulo 2, si me acompañan, Ezequiel 2, del 9 al 10, también el profeta ve un rollo. Ahora, en esta visión, vamos allá, Ezequiel 2, 9 y 10.
dice lo siguiente, Ezequiel 2, del 9 al 10. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Todo eso es lo que ve Ezequiel. Directamente Ezequiel el profeta ve este rollo abierto, ¿sí? Lo ve abierto, y lo que ve ahí son, ¿cierto?, amenazas, llanto, ira. En cambio, en esta otra visión, ¿qué tenemos? Un rollo que no puede ser abierto. El rollo, hermanos, que está de forma visible en la mano de Dios, significa y nos da testimonio de que el autor es Él. Dios es el autor de este rollo. Luego, en el dorso, hermanos, aparece escritura de tal grado, hermanos, que ya no se podía escribir más. Estaba escrito por lado y lado, estaba completo. Es un mensaje completo el que vamos a observar ahora. Completo, no le falta nada, absolutamente nada. Y nos dicen que solamente el Cordero es capaz de tomarlo de la mano de Dios para así romper los sellos y poder abrirlo. En el Antiguo Testamento podemos ver también que el decálogo que se le entrega a Moisés estaba escrito de forma completa por lado y lado, y la ley estaba plena en su plenitud, no le faltaba nada. Por lo tanto, el mensaje del rollo es un mensaje completo. ¿Y de qué nos habla este mensaje? Habla del plan de la salvación del pueblo de Dios. Ese es el mensaje que está dentro del rollo y que nos fue revelado. Vamos a Efesios, capítulo 1, del 9 al 11, en el cual se nos describe que a nosotros, a la iglesia, se nos ha revelado este misterio. Efesios, capítulo 1, del 9 al 11. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este plan, este rollo, es el plan de salvación para el pueblo de Dios. Pedro también habla de él en 1 Pedro 1, del 10 al 12. No lo vamos a leer, pero cuando lo lea en su casa habla de lo mismo. Y Pedro describe que los ángeles anhelan mirar estas cosas, saber de esto, de la redención, de ser objetos de la gracia de Dios inmerecida. Ahora, en el versículo 2 y versículo 3, ¿qué se nos dice? Y vi a un ángel poderoso, proclamando a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo, es decir, romper sus sellos? ¿Y cuál es la respuesta? Y nadie en el cielo, ni en la tierra o debajo de la tierra era capaz de abrir el rollo o de mirar adentro del rollo. Entonces, hermanos, aparece este ángel, que podría ser Miguel o Gabriel, no sabemos, pero es un ángel fuerte que también aparece más adelante en Apocalipsis 10.1 y 18.1. Pero era tal la voz del ángel que penetraba tanto el cielo, la tierra, como el mismo Hades. Y él hace una pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo y de romper los sellos? ¿Quién es digno? El énfasis está, hermanos, en quién tiene el poder de cumplir esa tarea. ¿Quién podía abrir el libro y sus sellos? Cuando Juan escribe las palabras en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, no está ofreciendo una visión pagana del universo. Más bien transmite una imagen de la totalidad de la creación. Es decir, los ángeles, los santos en el cielo, todos los seres humanos en la tierra, los ángeles caídos, las personas caídas, condenadas al infierno. ¿Quién puede abrir los sellos? ¿Existe alguien digno de hacerlo? Entonces la aparición del rollo, hermanos, nos hace la siguiente pregunta a nosotros: ¿quién tiene el poder de darle al hombre un título nuevo de su herencia perdida? ¿Quién es capaz de redimir a la humanidad?
¿Quién posee el poder de quitar la lepra del pecado que ni siquiera la lejía puede lavar? ¿Quién podrá abrir las puertas del cielo por los injustos? ¿Quién podrá estar en nuestro lugar, en el lugar santo? ¿Quién puede complacer a Dios? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Si alguien podía levantar la mano, era digno. Era digno. De alguna forma, hermano, el ser humano está buscando esa idea de ser alguien digno. De alguna forma, hermanos, la humanidad lo está haciendo. Tenemos incluso hasta dibujos animados, hermanos, que ilustran eso. ¿Cierto, hermanos? ¿Cierto? Y nosotros vimos el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá hacerlo? Y aparecía el Chapulín Colorado, ¿cierto? Que nadie contaba con su astucia. Y vemos, por ejemplo, incluso en los cómics, ¿cierto? ¿Quién es digno de levantar el martillo de Thor, ¿cierto? Y todas esas cosas. Pero de una otra forma, lo que estamos viendo, hermanos, es quién es digno, quién es capaz, quién es sublime y eterno para dar solución a las disyuntivas y a los problemas del ser humano. De una otra forma, hermanos, constantemente el ser humano está buscando a alguien digno, alguien digno. Y lo encontramos de una otra forma, hermanos, en seres corrompidos, ¿cierto? Todos nosotros, todas las personas están buscando a alguien digno, alguien de quien sea digna nuestra alabanza, nuestra adoración. Y el versículo 4 dice que Juan se pone a llorar. Juan se entristece de tal forma que llora. Nada podía contener el llanto de Juan, porque dice, porque no se podía encontrar a nadie para abrir el rollo y mirar dentro de él. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me decía, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, él puede abrir el rollo y sus 7 sellos. ¡Ey! Le dice, tranquilo, hay alguien digno. Las copiosas lágrimas, el profundo dolor de Juan son consoladas. Son consoladas. Ahora, fíjense bien, es qué personaje, hermanos, qué personaje es que le da la noticia a Juan. ¿Quién? ¿Uno de los 4 seres vivientes? ¿Un ángel? ¿Quién? Un anciano. ¿Y quién? ¿Qué representaban los ancianos, hermanos? ¿Qué aprendimos la semana anterior? Que representaba al pueblo de Dios, ¿cierto? Redimido. Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Antes de Cristo y después de Cristo. Representan a la humanidad redimida. Hermanos, de una u otra forma, hermanos, si el rollo permanecía cerrado, la maldición de Dios seguiría presente en la humanidad pecadora. Por eso lloraba Juan. ¿Quién nos va a redimir de la maldición del pecado? Aún, hermanos, cuando leemos Romanos 8:21, dice que la creación espera, hermanos, la redención de los hijos de Dios, para que también la creación sea redimida. Y así el sufrimiento pare. Entonces, hermanos, se para uno de los ancianos y dice, el león de Judá, él tiene el poder, porque él ha triunfado, la raíz de David. Hermanos, en las 7 cartas observamos constantemente que el Señor decía, al que venciere, ¿cierto? Al que venciere le daré, ¿cierto? Vestiduras blancas, por ejemplo. Siempre una promesa. Entonces, hermanos, sabemos que Jesús mismo se identifica como el vencedor, quien venció a la muerte y el infierno. Él es el Rey que subió al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Entonces, como vencedor, Él es digno de romper los sellos y abrir el rollo y desenrollar el documento. Como autor de la salvación recibió este honor y distinción. Hermanos, el Señor, el Padre, ahora está exaltando al Hijo. El Padre está exaltando al Hijo diciéndole, Él es digno. Él es el Cordero inmolado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando José es exaltado por Faraón? Es exaltado por Faraón. El Faraón gobernaba todo Egipto. Todas las naciones iban a ir a Egipto. Todo dependía del Faraón. Y el Faraón exalta a José. Lo exalta hasta el mismo lugar que él. Le da su anillo, que significaba, tú tienes el mismo poder que yo.
Y aquí el Cordero es exaltado por el Padre. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Tú eres digno de abrir el sello. ¿Y cómo caracterizan acá al Cordero? Como un león. Y dice la palabra de Dios: mi hijo Judá es como un cachorro de león. El cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y esto lo vemos en Génesis 49, del 9 al 10. ¿Se dan cuenta el pasaje, hermanos? Dice: mi hijo Judá es como un cachorro de león. El cetro no se apartará de Judá, ni entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. El verdadero rey. José no era el verdadero príncipe de Egipto. No. Había un rey más sublime que José. Había uno más grande. David no era el rey. Había uno más justo que él. Un verdadero rey. Juan llama a Jesús la raíz de David. Lo que nos remonta, hermanos, a los profetas, de que el Mesías vendría como el tronco de Isaí, y su raíz o rama de David, y reinaría sobre los pueblos. Jesús representa, hermanos, la realeza. Pero al mismo tiempo, Jesús es humano, pero como Mesías es divino. Es digno por razón de su papel mediador. Él es el Dios hombre. Alguien debía descender del cielo a buscar a esta raza caída. Por lo tanto, Él era digno. Y Él se humanó. Y el versículo 6, ¿qué nos dice? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se hace la pregunta: ¿quién es digno? Y le dicen: Juan, tranquilo, no llores. Nosotros hemos sido redimidos de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de toda raza. Y hay un cordero que es digno. Y aparece un cordero que está en pie como inmolado. El sujeto de esta frase ahora no es el león, es el cordero. ¿Cómo alcanza el león el triunfo? Siendo un cordero que se humilló hasta lo sumo y sufrió muerte de cruz. Y así obtuvo el triunfo. El cordero, hermanos, es el símbolo del animal que se sacrificaba, ¿cierto?, en las fiestas de la Pascua de los israelitas. Con sangre, ¿cierto? Cuando estaban en Egipto, pintaron los dinteles. Y el ángel de la muerte pasaba y no tocaba los primogénitos. Aquí el cordero está simbolizando, ¿cierto?, el cordero del sacrificio que se inmoló por la transgresión del pueblo de Dios. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Del 7 al 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ese cordero, hermanos, fue inmolado, fue herido, fue sacrificado por tu transgresión y mi transgresión. Juan el Bautista, cuando se presenta el Señor delante de él, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó, hermanos, un cordero. Jehová Jireh proveyó un cordero limpio, perfecto, para que tu pecado, hermanos, fuera puesto sobre sus hombros, sobre su ser, y el castigo que iba en tu dirección fuese hacia él. Hermanos, y Pedro, por ejemplo, describe lo siguiente en 1 Pedro 1:19: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto,
hemos sido redimidos. Pero hermanos, también el Cordero representa un líder y también representa un rey. Es entronizado y está sentado en el trono de Dios. Y eso lo vemos en Apocalipsis 7:17 o en 22:1 al 3. El Cordero ocupa el trono y expresa su ira contra todos sus enemigos. Ahora este Cordero, hermanos, vemos como que está inmolado, ¿cierto? Pero también nos dice la palabra que está en pie, triunfante. Pero sus marcas, hermanos, las vemos para recordar, ¿qué cosa? Su sacrificio. Para recordar y nunca olvidarnos que por su sangre hemos sido curados y lavados y limpiados. El Cordero, hermanos, tal cual parece, hubiese sido sacrificado, lo cual nos recuerda las marcas, ¿cierto?, de su sacrificio. Pero ya ha sido sanado y ahora está en pie. Pero las señales las vemos. Igual que Tomás, hermanos, ¿se acuerdan? Que Tomás incrédulo, hasta que no toque, ¿cierto? Voy a creer. Y el Señor le dice, toca. Acá están mis heridas. Acá están las marcas por lo cual yo pasé. El Evangelio no nos dice si Tomás tocó o no tocó finalmente al Señor. No sabemos eso, pero él vio las marcas. Nosotros, hermanos, cuando vemos este pasaje, hermanos, y vemos que está el Cordero como inmolado, hermanos, debemos recordar el sacrificio extremo de nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino que también ahora Él está de pie, supremo, reinando sobre todos los pueblos. Y Él es supremo, hermanos. Él está reinando a la diestra del Padre. Y se nos dice también, hermanos, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Hermanos, el cuerno constantemente en la palabra significa y nos da a entender poder, señorío. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Cuando sube la bestia, ¿cierto? Con sus cuernos y todas esas cosas. Pero aquí también el Señor nos dice que Él tiene 7 cuernos. El poder y la gloria perfecta son de Él. Él está en control de todo. Posee toda autoridad para reinar, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y también vemos que Él tiene 7 ojos, los cuales son, ¿qué cosa? Los 7 espíritus de Dios. Él ve todo, Él observa todo. Él envía al Espíritu Santo junto con el Padre a consolar, ¿cierto?, al pueblo de Dios. Lo que conocemos como la doctrina de la filiación o cláusula filioque, que tanto el Padre como el Hijo envían el Espíritu Santo a la tierra. Y Él es la plenitud de la deidad. Y Él es quien envía al Consolador. Vamos ahora, hermanos, al versículo 7 y 8. Y vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cuando los seres ven que este Cordero toma el rollo, caen y se postran delante de Él y adoran al Señor. ¿Cuál debiese ser nuestra actitud al respecto, hermanos? ¿Cómo debemos concebir el hecho de que poseemos la palabra profética más segura? ¿Cómo debemos ser partícipes de esta desenvoltura del rollo y del cumplimiento de la profecía? Nuestra actitud debiese ser igual a estos seres: reverencia y adoración total. Cuando delante cantábamos, ¿cierto? Santo, 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 dice después, ¿cierto? Te adoro reverente. Te adoro reverente. Con todo mi ser enfocado en la adoración. Y dice la palabra que estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes se postraron y cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso. Los ángeles y los ancianos cantan su cántico acompañados de arpas que cada anciano tiene. Y esto lo podemos ver por la gramática, ya que son los ancianos y no los 4 seres vivientes que tienen las arpas y también las copas de oro. Son los ancianos. Y esto lo podemos ver por la gramática. Son ellos los que poseen.
porque ellos son los que representan a la humanidad redimida. Entonces ellos cantan con arpas. Las tocaban ellos, no los ángeles. ¿Por qué razón? Eran los levitas, hermanos, quienes tenían que usar instrumentos, ¿ya? Y son los ancianos y no los ángeles quienes cumplen estos deberes sacerdotales. Por eso es que, hermanos, ellos son, ¿cierto?, reyes, sacerdotes para nuestro Dios. Ellos estaban cumpliendo esa labor también. Estaban cumpliendo la labor de los levitas, pero ahora en el cielo. Y todos ellos acompañaban el cántico con arpas. Ahora no debemos pensar, hermanos, en el arpa que ustedes, cierto, y yo conocemos, sino que esta era otra arpa que en promedio llevaba 8 o 9 cuerdas, ¿ya? Pero no es el arpa que nosotros conocemos. Y ellos llevan y tienen copas de oro. Y cuando estuvimos estudiando, por ejemplo, Esdras, si se recordarán, que tuvo que ser reconstituido el templo y llevaron, ¿cierto?, se habían llevado las copas a Babilonia y ahora son restituidas en el templo. ¿Y qué representaban estas cosas, hermanos? Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Las copas eran objetos que representaban estas oraciones. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, a estos seres, estos ancianos, cantando, ¿cierto? Y sostienen, de alguna forma, no sabemos, estas copas. Y estas copas están, ¿cierto?, llenas de incienso que representan las oraciones de los santos. Estas oraciones, ¿cuáles son, hermanos? No solamente son las súplicas que vemos en Apocalipsis por venganza, porque constantemente vamos a ver más adelante, ¿cierto?, que el Señor les dé justicia a los santos que han sido muertos por causa del Evangelio. No solamente representa eso, hermanos, las copas llenas de incienso, sino que también representa incluso las oraciones que hoy día en la mañana hicimos, hermanos. Las oraciones que usted hizo en la mañana, hermanos, cuando Esteban los dirigió, esas oraciones suben ante el trono celestial. Las acciones de gracia que hicimos delante están ahí, también contenidas en esas copas. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Que somos partícipes aún en la oración de la adoración celestial. Y tu oración llega delante del trono. Y tu oración también. Entonces, cuando oramos y constantemente decimos que nuestra oración, Señor, llegue como olor fragante delante de ti, es verdad. Es verdad, hermanos. Porque tenemos un mediador. Es un cordero que fue inmolado para que tu oración y mi oración lleguen delante del trono celestial. Y dice, hermanos, que estas oraciones, ¿de quiénes son? De los santos, de los que han sido redimidos, de los santos, hermanos. Hermanos, ¿te das cuenta que cuando vimos, por ejemplo, y muchas veces constantemente estamos haciéndolo, las iglesias, hermanos, de la Odisea, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, eran santos. Eran santos. Hermanos, qué más reconfortante saber para ellos que sus oraciones, que sus súplicas, hermanos, estaban llegando delante del trono del Señor. Que los de Esmirna, que estaban siendo perseguidos, sus oraciones llegaban delante del trono y que iban a encontrar confort. Hermanos, que las dificultades por las cuales pasaban los hermanos de Éfeso llegaban delante del trono de Dios. Hermanos, cuántas disyuntivas, cuántas problemáticas presentamos delante del Señor cada semana. Toda la semana estamos ahí en el WhatsApp, ¿cierto? Hermanos, quiero pedir, ¿cierto?, por esto. Quiero pedir por esto. Quiero pedir por aquello, ¿cierto? Es increíble pensar, hermanos, que esa oración llega delante del Señor por la gracia de Cristo. Y que esa oración está delante del Padre. Hermanos, no nos cansemos de orar. No nos cansemos de interceder. Porque la oración del justo puede mucho. Y claro que puede mucho. Porque es por la justicia que Cristo alcanzó al ser el Cordero inmolado. Es Cristo, hermanos, quien intercede por nosotros. No nos cansemos. Hermanos,
Y no solamente nos muestra esto, este pasaje, sino que el mismo carácter de ser santos es porque Cristo era santo. Y somos santificados por su sangre que nos limpia. Hermanos, qué privilegio. Y cantaban un cántico nuevo. Un nuevo cántico. Un cántico nuevo. Diferente a los anteriores, pero siempre con la misma centralidad, la redención tuya y mía, siempre teniendo eso como eje. ¿Se acuerdan cuando estábamos antes en otras iglesias y nos decían vamos a cantar un cántico nuevo? ¿Sí? Y era un cántico, hermanos, que hablaba simplemente de nosotros, de lo que nosotros hacemos por Dios, entre comillas. ¿Sí? Yo te amo, eres lo más importante en mi vida, te deseo. ¿Sí? Y el que dirigía la alabanza se colgaba de la pata de un ángel y se iba solo, y toda la gente estábamos ahí, ¿cierto?, expectantes, y no sabíamos qué iba a pasar porque era un cántico nuevo, hermano. Entonces, como era un cántico nuevo, era un cántico improvisado. Y esto no es lo que vemos acá en la Escritura. No vemos eso. En los Salmos, constantemente, Salmo 33.3, 43, 96.1, 98.1, 144.9, siempre el cántico nuevo habla de la redención de Dios. Siempre. Es eso, hermanos. No es otra cosa. No es una improvisación, hermanos. Es un cántico basado en las Escrituras. Es un cántico que habla de la redención tuya y mía, porque estábamos perdidos, sin Dios, huérfanos, separados, solos. Exalta, hermanos, ellos exaltan la redención del pueblo de Dios por medio de la expiación de Cristo. Hermanos, el Cordero merece la alabanza, una alabanza jubilosa. Cuando cantábamos delante, hermanos, al Cordero gloria, hermanos, qué himno más maravilloso. Si pudiéramos estudiar cada himno como si fuese en Escritura, podríamos encontrar un montón de mensajes ahí dentro porque están llenos de teología. No lo hacemos porque acá está la palabra, pero se dan cuenta que están repletas, hermanos, de un mensaje maravilloso, de teología profunda. C.S. Lewis decía lo siguiente: por lo tanto, la alabanza no solo expresa, sino que completa el gozo. No solamente expresa el gozo, sino que lo completa. Es su consumación preestablecida. Al disponer que debemos glorificarle, Dios nos está invitando a gozar de Él. Hermanos, cuando pensamos en la alabanza, siempre nuestra mente se dirige a cánticos, música, júbilo. Eso está bien, lo cual es parte de la adoración. Pero remitimos la alabanza a nuestro Señor solo a esta dimensión, muchas veces. Solamente a lo que cantamos, a la guitarra, ¿cierto?, que Juan Pablo está tocando, y lo hace con mucha devoción, pero no es solo eso. No es solo eso. Hermanos, la alabanza predominante en la iglesia actual nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, lo que sentimos y cuánto supuestamente amamos a Dios. ¿Qué nos dice C.S. Lewis con esto? Apunta a gozar de Dios en la alabanza, es decir, de todos sus atributos, de lo que Él ha hecho. Por lo tanto, ¿cómo nosotros alabaremos a Dios? ¿Cómo le exaltaremos? Hermanos, si las mismas magníficas criaturas que Dios ha hecho, los monstruos marinos, dice los salmos, que alaban a Dios, los monstruos marinos, la creación le alaba, ¿cómo nosotros no, si somos partícipes de la redención de Dios? ¿Cuántos loores debiésemos dar? ¿O acaso, hermanos, hemos de ser como los impíos que, tal cual lo dice Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias? O como los hombres que se describen en Apocalipsis 16:9, los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Amados, cuando hablamos de alabar al Señor, el Señor no solamente te pide tu voz, no solamente te pide tu voz que es débil, ¿ya?, que es desafinada, que cuando estamos en nota fa, tú dices nota fu. No, hermanos, no solamente eso. ¿Te das cuenta, hermanos, que una persona que es desafinada, su alabanza llega al trono de Dios igual? ¿Pero por qué? Porque su corazón, su mente, sus fuerzas
aún su mismo cuerpo le está alabando al Señor con todo. Había un canto que yo cantaba cuando niño, decía: yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él. Eso yo cantaba cuando niño. Y lo cantaba contento. No entendía todo lo que significaba, pero sabía que la alabanza era un momento en donde magnificaba al Creador de todo. Me acuerdo que en los momentos de la escuela dominical siempre nos daban oportunidad para cantar. Y siempre cantaba la misma canción. Y lloraba con la misma canción. Y si un niño cantaba la misma canción que yo me ponía a llorar porque yo quería cantar la misma canción. Y yo cantaba: regocijaos, regocijaos. Y cantaba: regocijaos todos los hijos del Señor. Y ahí cantaba con los hermanos. Pero el tema es, hermanos, el punto central es que cuando alabamos a Dios, hermanos, lo hacemos con todo nuestro ser, tal cual lo hacen estos seres. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios ¿con qué? Fíjese lo que dice: en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pero primero dice en vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo. No, hermano, yo le alabo al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cuánta preparación, hermanos, tenemos de nuestro cuerpo para alabar al Señor? ¿Cuánto cuidado tenemos de nuestros ojos que no se cansan de ver y observar, como veíamos la semana anterior, que nada los llena, tal cual lo dice Eclesiastés 1:8? Hermanos, y Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Llenos de frutos de justicia. Hermanos, todas estas expresiones son expresiones de doxología, de salmos al Señor. Pero nuestra alabanza debe estar llena de sana doctrina, de profunda teología, pero también de un corazón agradecido. ¿Y cuál era este cántico nuevo? Versículo 9. Tú eres digno de tomar el rollo. Tú eres digno de tomar el rollo, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo, de cada nación. ¿Se dan cuenta que nuevamente exalta la obra de Cristo? El Cordero es digno por razón del sacrificio voluntario de su propia vida en la cruz. Su muerte, hermanos, no fue una tragedia inevitable, no. Él se entregó voluntariamente para que tú y yo fuésemos redimidos de la maldición del pecado, para así reconciliar al mundo con Dios y restaurar a su pueblo en una genuina comunión con Él. Y el pasaje nos dice que es de cada tribu, de cada lengua, cada pueblo y cada nación. El Cordero inmolado redime a su pueblo, pero al mismo tiempo es exaltado por todos. Él es supremo. Este es el mismo Dios, hermanos, que levantó, hermanos, a Lázaro de su tumba. Es el mismo Dios que abrió la tierra en Coré y esos rebeldes cayeron. Es el mismo Dios que hizo flotar esa hacha por medio del profeta Eliseo. Es el mismo Dios, hermanos, que abrió el mar rojo y los transformó en muros para proteger a su pueblo. Es el mismo Dios, hermanos, que levantó y exaltó a José cuando él estaba en la cárcel. Es el mismo Dios, hermanos, que quitó la lepra de los leprosos y quitó la lepra de tu pecado. Ese es el mismo Dios. ¿Te das cuenta, hermanos? Si tú quieres buscar motivos para alabar al Señor, hermanos, recuerda las obras que Él ha hecho. Recuerda las obras que Él ha hecho, pero recuerda su obra sublime, tu redención y mi redención. La bestia, hermanos, que sale del mar, fue inmolada a modo de parodia del Cordero. Pero a diferencia de Cristo, Cristo resucita de los muertos. Cristo resucita. En cambio, la bestia queda confinada eternamente en el lago de fuego. Por el contrario,
La bestia, hermanos, esclaviza a sus seguidores, los lleva al infierno, y estos atacan a Dios. Mas este Cordero redime a su novia, la purifica y la lleva ante el trono celestial para adorar juntos al Cordero. Y los hiciste para nuestro Dios un reino y sacerdotes que reinarán sobre la tierra. Tú y yo, hermanos, reinaremos en la tierra cuando haya una nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el versículo 11 y 12, para ir avanzando. Miré y oí la voz de muchos ángeles del trono, los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones y miles de miles. Decían con voz fuerte: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir poder, riqueza, sabiduría y fortaleza y honor y gloria y acción de gracias. Hermanos, miles y miles, millones de millones. Yo sé que tú y yo creemos en la expiación limitada. Sabemos que Dios murió, que Cristo murió, ¿cierto? Bueno, es Dios mismo. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por su pueblo. Él dice: yo doy mi vida por mis ovejas, por un número, ¿cierto?, limitado de personas. Pero la Biblia también, de una u otra forma, nos da esperanza de que ese número son millones de millones, muchos. La Biblia dice que Él pagó por el pecado, la transgresión de muchos. Lo sabemos, hermanos, pero tenemos que tener esta claridad, que de una u otra forma, hermanos, el poder y la naturaleza de esta expiación es ilimitada. El poder y la naturaleza de esta expiación es ilimitada, pero su alcance es limitado. Pero ¿de qué esperanza tenemos, hermanos? Que hay millones y millones. Así que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, hay una esperanza. Muchos que serán convertidos por la obra de Cristo. Así que sigue predicando para que este número se complete. Y fíjense cuál es la alabanza. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir ¿qué? Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor y gloria y acción de gracias. ¿Se acuerdan que habían 7 iglesias, hermanos? Y habían iglesias débiles, iglesias pobres. ¿Acaso, hermanos, esto no era un mensaje para fortalecernos, hermanos? Tenemos un Dios que es rico, y la Odisea creía que era rica, pero era pobre, y ver a un Dios rico que les puede dar riqueza gratuita. Teníamos, hermanos, una iglesia débil en Sardis. Teníamos una iglesia débil y perseguida en Esmirna. El Señor: yo tengo todo el poder. Los de Tiatira y los de Pérgamo necesitaban sabiduría, porque había mala doctrina dentro de la congregación. Necesitaban sabiduría para discernir. Una de ellas necesitaba fortaleza para seguir el Evangelio. Hermanos, ¿acaso tú y yo no necesitamos escuchar esto? Que Dios tiene todo el poder. ¿Acaso, hermanos, no hay peticiones en tu corazón por gente de tu familia que se convierta al Evangelio? Que hay alguna sanidad en medio de tu familia, que hay alguna situación en donde tú no puedes hacer nada, pero Él tiene todo el poder, toda la riqueza, toda la sabiduría, todo el honor, y por eso debemos estallar en acción de gracias. Y toda criatura en el cielo y en la tierra y en el mar y todas las cosas en ellos, oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas las gracias, el honor, la gloria y el poder por siempre, jamás. Todo lo creado, hermanos, ahora estalla en adoración, porque el Cordero ha tomado el rollo y Él es digno. Y los 4 seres vivientes dicen amén. ¿Y por qué ellos dicen amén? Porque ellos representan a la creación en el cielo. Y cuando la creación alaba, ellos dicen amén. Y los ancianos se postraron y adoraron.
Hermanos, ¿cómo podemos ver, hermanos, aquí el Evangelio? ¿Cómo podemos ver acá en este pasaje el Evangelio? La Biblia, hermanos, nos dice que en Deuteronomio 12:16, que cuando se sacrificaba el cordero, hermanos, toda la sangre del cordero caía en tierra. Toda su sangre, toda completamente. La sangre de Cristo, su sacrificio cuando estuvo en la cruz, su sangre cayó en tierra, pero no cayó en vano. No cayó en vano, hermanos. Esa sangre es poderosa para poder limpiarte de cualquiera sea tu pecado, porque su poder es ilimitado. Es ilimitado en su naturaleza y poder. Dice la Biblia que esa sangre se derramaba como agua por tu pecado y por mi pecado. ¿Y qué nos dice Hebreos? Que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque acá no hay amnistía. Alguien debía pagar, hermanos. Acá no vemos un Dios injusto que perdona así como así. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que levantarse y decir: yo voy a pagar el precio. Y solamente podía ser Dios mismo. Dios mismo tenía que humanizarse. Se humanó, descendió y se hizo hombre. Hermanos, ¿cuántas veces vemos la sangre como el precio por el pecado? Cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto? Estaban desnudos y el Señor mató un cordero y los cubrió con pieles. La sangre, la paga del pecado, debía ser suplida con sangre. Cuando vemos, ¿cierto?, la historia de Caín y Abel, vemos la sangre de Abel suplicando por justicia, pero esa sangre no podía justificar. Cristo es quien nos... Cuando los hermanos de José van al encuentro de su padre, ellos tomaron las ropas, la túnica de José y la mancharon con la sangre de un animal, diciendo: tu hijo fue comido por un animal. La sangre, nuevamente, una sangre que no podía redimirnos. Hermanos, la sangre de corderos y de sacrificios no nos podían redimir. No podían. Debía un justo pagar por los injustos. Hermanos, cuando vemos el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá estar en ese lugar por nosotros? Vamos a leer, hermanos, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 3. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Así, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin sangre no se hace remisión. Todas las cosas, hermanos, en el sacrificio del antiguo pacto, hermanos, eran purificadas con sangre. Y ahora el Señor nos purifica y nos limpia y nos hace dignos de poder estar en donde, en el trono celestial, siendo reyes, sacerdotes para nuestro Dios. Y con esto terminamos, hermanos. Mateo 22. Dios, pero Cristo es digno, y nosotros, hermanos, ahora somos dignos de poder entrar al trono celestial. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a decir a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. No había nadie, hermanos, digno de entrar a la fiesta, ni uno solo, ni tú ni yo. Mas Cristo nos hace dignos de poder estar en el trono celestial, porque Él nos ha vestido con vestiduras blancas y su sangre nos ha limpiado para ser reyes y sacerdotes delante del Señor y cantar un nuevo cántico. Y este cántico dice: Él es digno, el Cordero que fue inmolado, Él es digno de recibir toda honra, gloria y poder. Amén. Hermanos, hay otra parábola que dice, muy similar a esta, que el padre de familia va y le dice a los siervos: vayan a buscar en los pueblos, vayan, y van a buscar. Y él dice: pero aún no está llena la casa, vayan de nuevo y busquen. Hermanos, amigos, aún hay espacio, porque su sangre es suficiente. Si tú no estás a cuenta con Dios, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio, y Él te hará nueva criatura, te hará sentir como nunca has sentido. Vas a ver tu pecado, vas a ver la gloria de Dios y vas a nacer de nuevo. Cree en Cristo Jesús, pon tu fe en Él y Él hará, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por el beneplácito, el placer de poder ser partícipe, Señor, de la alabanza que, Señor, sale del trono celestial, que nosotros también realizamos aquí en la tierra, Señor, y puede llegar ante tu trono por medio de Cristo, que nuestras oraciones llegan delante de ti por medio de Cristo, que somos santos por medio de Cristo, que somos sacerdotes, reyes por Cristo. Señor, danos el entendimiento adecuado para poder alabarte. Señor, danos el entendimiento adecuado para poder preparar siempre nuestros cuerpos, nuestro espíritu, para poder alabarte con todo nuestro corazón. Para tener en mente de que cuando te alabamos es por una obra perfecta, porque somos salvos por una obra, la obra de Cristo. Señor, ayúdanos a tener esto constantemente en nuestra mente, que cuando oramos, Señor, ese incienso llega delante de ti por medio de Cristo.
que somos junto con estos seres extraordinarios, el medio para que tú recibas alabanza. Porque si te alabamos también es porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer. Señor, que durante la semana reflexionemos que tú estás en control de todo. Que podamos decir que estamos bien porque tú estás entronizado en tu trono y ese trono no está vacío. Que tú estás en control de todas las situaciones, Señor. Y que nuestra alma solamente debe alabarte y alabarte. Porque eres digno. Porque eres digno de toda gloria y de toda honra. Señor, gracias porque al igual que Sardis, que Filadelfia, que Esmirna, que Pérgamo, que Tiatira, Señor, que la Odisea, cada una de esas iglesias, Señor, nos reconforta, Señor, que tú tienes todo el poder, que tú, Señor, tienes toda la sabiduría, toda la riqueza, todo el honor. Y nosotros debemos, Señor, solamente darte gracias por esto. Necesitamos de tu poder, de tu riqueza, Señor, de tu sabiduría, para seguir, Señor, caminando por el camino angosto, Señor. Danos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.